Bueno, y siguiendo con este especial desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde este mes ha habido 2 sesiones, y precisamente es la semana del presupuesto que se dice. Y como ya hemos sabido, hemos invitado a Javier Couso de la izquierda, hemos invitado a Ramón Jauregui, y también hemos invitado también a Richard Hobby, y precisamente como nos gusta escuchar todas las vertientes, todas las corrientes de este Parlamento Europeo, hemos invitado también a un gran amigo de la radio de Cómo está Cali, Multicanal Televisión y Radio 1500, a Luis de Grandes Pascual del Partido Demócrata Cristiano, PPU, del Parlamento Europeo, Partido Popular en España, partido de Mariano Rajoy, como ustedes ya saben. Precisamente un hombre que está muy sabido, muy informado de todo lo que pasa en América Latina y especialmente en este proceso que vivimos los colombianos, el proceso de paz, las discusiones que se están haciendo. ¿Usted estuvo en Colombia, eurodiputado? Sí, muchas gracias de antemano, muchas gracias. Sí, es un placer estar con ustedes. Sí, estuve como copresidente de la delegación ad hoc que encomendó el Parlamento, ir no ya de observadores, porque no queríamos ser neutrales, sino una delegación ad hoc que así se interpretó por parte de la presidencia del Parlamento para hacer el seguimiento de ese referéndum sobre el proceso de paz. Así que estuve allí copresidiendo con mi amigo Ramón Jauregui y tuvimos la posibilidad de estar en 3 ámbitos distintos territoriales y contemplar y analizar naturalmente cuál era el clima, la temperatura política de Colombia y cuál fue naturalmente el resultado y cuáles son las consecuencias. Bueno, ya, es verdad que yo estoy tratando de contactarlo justamente el 2 de octubre para coger la situación fácil del artículo, pero ya no vale la pena hablar de por qué fue la causa, porque realmente todos fuimos sorprendidos. Yo creo que usted es uno de los grandes sorprendidos. Aparte de eso, ya oímos la opinión de Ramón, que es, digamos, el Partido Socialista, digamos, son los centros de izquierda, que a usted no le gusta llamar de izquierda ni derecha, pero digamos, ya escuchamos la opinión. Pero del Partido Popular Español, ¿cuál es la sensación que se tiene de toda la problemática que tiene? Y usted que ha hablado, yo no sé si ha tenido contacto con Pastrana, que vive allá en Madrid. Sí, he tenido contacto con Pastrana y no solo eso, sino que le acabo de invitar formalmente a un think tank que va a hacer el PPE, que voy a presidir yo el día 16 de noviembre, que le vamos a dedicar de forma monográfica al proceso de paz en Colombia. ¿Y eso dónde es? Bueno, será seguramente en Bruselas, y bueno. ya tendremos ocasión de invitarles. Estaremos Precisamente allá. vamos a invitar a Pastrana para que en esas reflexiones haya un representante del Servicio Europeo de Acción Exterior, para que esté el propio embajador de Colombia en la Unión Europea, en Bélgica, y hemos tratado nuevamente que, como nosotros somos notoriamente partidarios del sí, aunque no hayamos vencido, no es menos cierto que respetamos y hemos respetado mucho nuestra presencia en Colombia las posiciones notablemente del no. Yo tuve la ocasión de estar con Uribe, también lo hizo Ramón Jauregui, estuvimos los dos y escuchamos sus razones y no pudimos estar con Pastrana y ahora quiero nuevamente que venga porque queremos también escuchar cuál es la posibilidad de la modulación del desacuerdo para que se convierta en acuerdo total y que se respete la soberanía de Colombia, pero al mismo tiempo se dé una salida a la paz. Interesante porque precisamente que Pastrana, que fue partidario del no, junto con Uribe, hay una cierta discrepancia entre ellos y ahora que fueron citados, él se dijo, no estoy completamente de acuerdo con las proposiciones de Uribe, se ha apartado un poco, saberlo de cerca a él. ¿Usted todavía no sabe a ciencia cierta qué piensa Pastrana sobre ese aspecto? Bueno, él escribió hace bien poco en un periódico español una tercera página, me parece que fue en el ABC, haciendo reflexiones y estuvo muy moderado y muy positivo. Es lo cierto, y usted lo sabe, y lo saben todos los colombianos, que todos los presidentes de la República han intentado hacer la paz. Y que todos en el fondo han tenido una voluntad inequívoca de intentar facilitar ese proceso de paz. Lo intentó Gaviria, lo intentó Pastrana, que estuvo dialogando con Ciro Fijo, lo intentó Uribe y lo ha intentado y conseguido, yo creo, por lo menos un acuerdo, que ya veremos en qué términos se consuma, Santos, que fue ministro de Defensa de Uribe. Por tanto, dice usted que si me sorprendió seguramente el resultado.
me sorprendió a mí y a los partidarios del no, que tampoco creía que iba a salir. Pasó algo así como el Brexit, y aquí lo hemos repetido varias veces, que nadie esperaba que ganara el no. Bueno, la verdad es que el resultado fue una participación del 38%. La victoria del no es un resultado del 50,21% de los votos emitidos frente al sí, cuantificado en un 49,78%. Para decirlo con rigor. Sí. En otras constituciones eso no hubiese sido, ¿cómo diré?, completamente democrático, pero en Colombia eso no lo tiene constituido En todos los sitios es democrático. Un referéndum, yo tuve ocasión aquí... El de Hungría, yo le hablo del caso reciente de Hungría. Sí, bien, pero que yo con ocasión de mi primera visita que nos hizo Eamon Gilmore, el representante de la Unión Europea para el proceso de paz, cuando aún no se había decidido respecto al referéndum, yo dije, ojo, que los referéndums los carga el diablo, ¿no? Y este lo cargó el diablo, porque ha sido pues lamentable que, existiendo un clima generalizado de deseo de la paz, hay que aceptar de forma impecablemente democrática el resultado. Y aquí no, en los referéndums no cabe decir que por poco o por mucho, ¿no? Es como la broma esa de decir, es una señora que estaba un poco embarazada. No, o está embarazada o no, dice la broma. En este caso es lo mismo, o se gana o se pierde. Ahora bien, nosotros pudimos constatar que aun los partidarios del no también eran partidarios de la paz, y que lo único, notablemente, que se diferenciaba es en las condiciones del acuerdo con las FARC. Quizás, bueno, yo soy un jurista y ya de antemano en su día dije que el derecho transicional era muy complejo, que había una acusación de un cierto resultado de impunidad, y que, aunque no es así a mi juicio, no es menos cierto que no siempre por todos lo entienden así. De forma que ahora... Entre eso, el centro democrático. Claro, vamos a ser sinceros, es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es lo que ha hecho Santos, aceptar el resultado de forma inmediata y aceptarlo con humildad y citar a todas las fuerzas políticas. Y decirle, amigos, tenemos que intentar que esto no quede en un proyecto, sino que si hace falta modular ese acuerdo, habrá que hacerlo. Y yo pido nuevamente a las FARC que sigan aceptando el apartamiento de la violencia. Yo mismo voy a dar órdenes de que se paralice el alto fuego durante tiempos para que el proceso de diálogo de La Habana siga, y que se pueda modular en términos de que los partidarios del no y también las propias FARC acepten naturalmente unas modificaciones de condiciones de ese acuerdo. En eso estamos. Yo entendí el término orden, pero realmente si los oyentes de Cómo está Cali nos está escuchando, y diría, esto es una incidencia del señor Luis Grande Pacar en una problemática nacional colombiana. Yo no lo veo así, porque yo veo, voy a dar orden. Yo lo entendí, pero expliquémosle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes. Yo no he empleado la expresión de dar órdenes a nadie, solo faltaba, al revés. Nosotros hemos sido enormemente respetuosos. Hemos sido como una delegación no de observación, porque una delegación de observación, por la propia naturaleza de su composición y naturaleza, es necesariamente ser neutral. Cuando uno es invitado a ser observador, acabo de forma hace unos meses... yo así lo entendí, pero sí, como usted utilizó el término... yo no dije el término de orden, Bueno, lo escucharemos después. Yo espero que no. Bueno, yo me excuso. Orden ninguna. Es decir, nosotros hemos dicho, no fuimos naturalmente como observadores porque no queríamos ser neutrales. Y si se va de observador, hace bien poco yo he sido presidente de la delegación de observación en el Perú, naturalmente no podíamos opinar. No debíamos opinar. Y en este caso... han sido tantas las resoluciones del Parlamento Europeo en favor del sí a ese referéndum y a la paz, y ha sido tanta la posición inequívoca por parte de la Comisión, del Consejo y del Parlamento, que no teníamos que engañar. Y dijimos, son una delegación ad hoc que vamos a acompañar a ese proceso. ¿Qué hicimos en ese proceso? Ese proceso es respetar plenamente la voluntad de los colombianos. Y hablar con todos. Y empezamos, nada más bajarme del avión, fuimos a ver a Uribe, que nos recibió, a que nos expusiera las razones del no. Y después hemos hablado naturalmente con los del sí, y hemos hablado con las víctimas, hemos hablado con mucha gente, pero siempre con el respeto y la distancia que merece la soberanía colombiana. Bajo ningún concepto Europa tiene que incidir en llegar allí a dar lecciones a nadie, menos a Colombia. Y además pudimos constatar lo que ya sabíamos, que la democracia colombiana es impecable.
Después aquí hemos tenido la visita del registrador general, con el que yo tuve la ocasión nuevamente de estar, en un desayuno y después en una cena con la embajada, también acompañado por Ramón Jáuregui. Y la verdad es que es ejemplar en el mundo en el que con muy poquito tiempo, inmediatamente después del resultado, aún perdiendo, el gobierno transmitió con exactitud cuál es el resultado de la elección. Eso es ejemplar. Por tanto, ahí no hay órdenes al revés. Me Hay quedó mucha claro, deferencia. eurodiputado. Me quedó claro. Yo sé que a la audiencia y a la teleaudiencia de Cómo está Cali, esto nos quedó claro, era por aclarar el término. De todas maneras, yo, para terminar el punto y sé que su tiempo es precioso porque nos dio en este especial que estamos tratando desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en esta segunda sesión del mes de octubre, la iglesia cristiana tuvo mucha incidencia en este no, pero usted sabe que ha habido mucho ejemplo entre esa combinación creencia, fe, si podemos llamar así, religión y política. Tenemos el caso de ISIS. ¿Cómo ve usted esa participación de la iglesia en este aspecto político? Y usted que hace parte de los demócratas cristianos, ¿qué hacemos en relación? En lugar, los demócratas cristianos no somos confesionales y no seguimos instrucciones del Vaticano. Lo que somos cristianos porque tenemos obviamente una jerarquía de valores que tiene su causa en el humanismo cristiano. Pero nuestra posición es de absoluta independencia con cualquier tipo de religión. La democracia cristiana puede militar en teoría hasta un islamista. O sea y de hecho hay católicos, protestantes y gente que es absolutamente no creyente, siempre y cuando participe de la jerarquía de valores que implica el humanismo cristiano. De ahí allá, naturalmente, la participación de la Iglesia o no es una constante en América y en el mundo. Y tienen el mismo derecho que tienen otras religiones. Cuando traspasan una línea en la que se entiende naturalmente que hay una injerencia, pues es lógico que en política se les llame la atención. Pero no hay que hacer caso cuando la gente no es objetiva y critica la presencia de opinión de la Iglesia en unos casos y en otros la aplaude. Véase, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es una dictadura de hecho, cómo han aplaudido naturalmente el que el Vaticano haga un gesto naturalmente por la conciliación. Eso se critica y lo otro no. Usted me dio introducción a la pregunta siguiente, exactamente. Sabemos que el PPU es bastante contundente en el Parlamento Europeo con respecto a la gobernanza de Nicolás Maduro. Y precisamente en el mes pasado hubo una resolución que usted, completamente su grupo político, propuso y que fue aceptada. Ahora, ¿cómo ve esa situación actual y cómo piensa que puede terminar esto? Lo veo con altísima preocupación. Yo en este asunto no soy neutral, con toda sinceridad, para que la audiencia lo entienda. Yo quiero la democracia venezolana. Me formé allí políticamente en el Instituto de Formación Democrática Cristiana de Caracas, cuando era muy joven. Tuve allí mis maestros en la época del profesor Caldera y, por tanto, mis sentimientos están muy cercanos a la democracia venezolana. Y tengo una profunda tristeza de ver naturalmente cómo está un pueblo sojuzgado y cómo hay unas tentaciones totalitarias por parte del presidente Maduro que son imparables y que pueden llevar a un derramamiento de sangre. Es una posición totalitaria, donde no se respeta en absoluto el resultado que se acaba de hacer de una asamblea soberana naturalmente que toma sus decisiones y que acaba de ser invadida mano militar y naturalmente por unas fuerzas dirigidas por el gobierno, y que un presidente que no respeta en absoluto al poder legislativo y que tampoco respeta la independencia del poder judicial porque lo manipula. Esa es una situación tremenda, terrible, y que yo tengo poca confianza en las mediaciones que están produciendo, incluidas las de la Iglesia. Tengo muy poca Exactamente, confianza. Muy poca confianza. Que fue recibido por el Papa, que no sé, sí, bien. Anécdota, no se quiso tomar foto el Papa con él. El Papa tiene derecho a intervenir donde le dé la gana, porque hace bien y lo tiene acreditado su posición de imparcialidad y cómo sus valores no tienen ningún tipo de sesgo político. Eso el Papa Francisco lo tiene más que acreditado. Por tanto, hay que respetar profundamente cada cosa que hace. Pero bueno, en este caso lo que no se puede uno escudar es en que el Papa tenga una posición de intento de que no ocurra lo que puede ocurrir naturalmente en esta deriva totalitaria, y otra cosa es que significa es un apoyo al presidente Maduro, que no lo es, en modo alguno. El Papa ha expresado su deseo de que exista una conciliación, pero la realidad de este momento de Venezuela es mucho más cruda que todo eso. Hay una confrontación civil, hay hambre en un país riquísimo,
que vivió permanentemente mal administrando su gran riqueza, que fue el petróleo, y que vivían repartiendo a la cubana diezmos y primicias cuando el barril Brent valía $140, pero que no pueden, naturalmente, hacerlo ahora, que estaban regalando hasta petróleo a Cuba, que no produce un barril, y a su vez Cuba exportaba petróleo. Todo eso es indecente. Y la posición, naturalmente, ahora mismo, en términos de democracia, es una deriva totalitaria. Yo lo dije el otro día aquí y lo repito con toda... No me gusta usar las palabras en vano, pero es que no tiene parangón con nada. Y por tanto, es enormemente preocupante el que Maduro siga manteniendo ese tipo de deriva totalitaria que está consolidando una posición de dictadura de hecho. Luis de Grandes Pascual, Partido Popular Europeo, Demócratas Cristianos para otro, Partido Popular en España, presidente de la conferencia de las diferentes delegaciones en el Parlamento Europeo. Usted sabe que cualquier eurodiputado que va a salir, sobre todo cuando va a Colombia, tiene que informarle al eurodiputado Luis Carlos Pascual para que esté informado, no es para que sepa, para que esté informado y porque representa al Parlamento. Entonces con eso le quiero ilustrar un poco. Para rodear un poco y para terminar, yo quiero tratar 2 puntos al final. El gobierno de Maduro dice que los productos, que la escasez de que usted hablaba de productos es precisamente utilizado por la oligarquía, como lo llama él en su argot, escondido, que realmente saquearon, vieron los almacenes, sacaron eso. Dice que es estrategia de la oposición. Y después le hago una pregunta con respecto al Nobel de la Paz que se le ofreció a Juan Manuel Santos. Empecemos por esa parte, por la parte de que él dice que es un montaje que le está haciendo la oposición. O sea, el presidente Maduro ya no tiene credibilidad. Estas cosas que en su día decía y que podía tener hasta sus seguidores, ya no lo sigue nadie. Es decir, nadie le cree porque la verdad está universal de que han malversado y mal administrado una ingente riqueza de ese país y que está naturalmente ahora mendigando posiciones naturalmente de supervivencia, que es una vergüenza mundial. Y yo lo siento naturalmente por los venezolanos. No se puede escudar en palabras porque nadie le cree, y eso es un dato objetivo. Utiliza naturalmente resortes dialécticos que no tienen peso porque ya no tiene credibilidad en nadie. Y cada día le abandonan más hasta los amigos de la Revolución Bolivariana, porque empiezan a pensar que les está tintando en sus legítimas posiciones, que podrían ser más a la izquierda, con algo naturalmente que son las posiciones democráticas que no son creíbles. Por tanto, no se puede invocar esas supuestas conspiraciones, porque el quien conspira en el fondo es el presidente Maduro. Está hasta alarmando a la población venezolana, encomendando tareas gubernamentales a generales como para avisar naturalmente que si hace falta, otras veces lo dicen directamente, de que están dispuestos a acudir a las armas. Lo dice Diosdado Cabello, que es el momento de poner rodilla en tierra y coger el fusil. Bueno, todo ese tipo de lenguaje bélico está denotando miedo, y con razón, y vamos a ver qué pasa con las grandes manifestaciones, porque el riesgo naturalmente de involución es grande y el riesgo de represión es segura. Finalmente, en lo que respecto al tema del Premio Nobel de la Paz al presidente Santos. Sí. Yo creo que todas estas cosas siempre pueden ser discutibles. Lo fue el Nobel de la Paz, que se le atribuyó a Obama aún antes de empezar. Por tanto, era más que una encomienda de que siguiera ese camino que un premio o un resultado. Y él mismo lo planteó así. En este caso, yo creo que lo que ha querido hacer el Premio Nobel de la Paz es dar un testimonio también de apoyo a un proceso complicado y difícil, y ese testimonio ha sido otorgándole al presidente ese Premio Nobel de la Paz. Las discusiones sobre si lo merecen o no, eso está siempre al borde de ahora mismo el Premio Nobel de Literatura se le acaba de dar a un gran cantante, por cierto, muy admirado por mí, pero también está cuestionado si eso es literatura o no. Pero esa es la sal, naturalmente, de esos premios. Es decir, lo hacen con toda libertad y lo hacen desde una expresión de libertad de expresión en la que quieren a veces inducir a posiciones, otras veces premiar. Pero hay que respetarlo. Es así, sigue teniendo prestigio, y en mi opinión personal, pues el otorgárselo al presidente Santos después de ese esfuerzo, que puede culminar en que después de 50 años naturalmente de violencia
se pasen, como él dice, de las balas a las palabras, merecería la pena. ¿Cómo está Cali? Parlamento Europeo, Estrasburgo. Y bueno, Luis de Grandes Pascual, Partido Popular Europeo. Y al fin se terminó la incertidumbre de 10 meses sin gobierno en su país, en España. ¿Qué nos dice? Y Mariano Rajoy, su coterráneo, su copol... Bien, esta misma tarde, a las 6 de la tarde, hora española, se producirá el discurso del presidente en lo que se llama el discurso de investidura. Después intervendrán al día siguiente todas las fuerzas políticas del Parlamento y después se producirá una votación. Una votación que presumo que el resultado será 180 noes y 170 síes, pero a las 48 horas se produce de nuevo otra votación donde ya no hace falta mayoría absoluta, que es 176, sino tener más números positivos que negativos. Y entonces, con la abstención del Partido Socialista, que ha definido que su posición responsable, ya que no tiene alternativa, es la abstención, primero votar en contra de Rajoy y después abstenerse, lo que no significa estar a favor, para quitar el bloqueo político que existe, entonces será investido presidente y empezará naturalmente un nuevo tiempo. ¿Por qué se ha hecho esto? Pues porque después de 2 elecciones que ha ganado sucesivamente el Partido Popular y Mariano Rajoy, seamos sinceros, las encuestas lo que dan es que ahora tendría mayoría absoluta. Y el presidente no ha querido jugar las cartas partidarias, que hubieran sido fáciles, sino que prefiere gobernar en minoría y plantearle a España y a las fuerzas políticas los grandes pactos de las cuestiones que necesita España. La reforma de las pensiones, porque hay un desequilibrio demográfico, cada día hay menos nacimientos y la gente vive más. Hay un desequilibrio que habrá que solucionar. Y la parte tributaria, la fiscalidad siempre es discutible. Sí, que en Colombia tenemos una reforma tributaria que claro, está pero vamos a ver, todas las posiciones sociales, naturalmente, el estado de bienestar hay que pagarlo, y hay que pagarlo naturalmente con impuestos. De ahí, naturalmente, que se discuta dónde se pone el acento. En el fondo, los que más pagan siempre, y así debe ser progresivamente, son los que mantienen. Pero también hasta el punto de no anular la propia capacidad de la propiedad. Porque si se anula, naturalmente, entonces no habrá creación de riqueza y sería reparto de pobreza. Ese es el equilibrio que hay que encontrar. Mucho impuesto mata el impuesto, dice una expresión por ahí. Mucho impuesto mata, naturalmente, la generación de riqueza. Bueno. Y por tanto lo que hay que hacer es tener equilibrios, tener una fiscalidad progresiva donde se pague naturalmente en función de las capacidades, el menos el que menos, más el que más, pero sin llegar a matar la gallina de los huevos de oro. Es decir, esa es la clave, que el país pueda mantener el estado del bienestar. Tenemos la mejor sanidad del mundo, Tenemos una situación naturalmente que quieren reformar de la propia legislación laboral que ha permitido que hoy España, que ha salido de evitar un rescate, como en otros países, está creciendo más que ningún país de los 28 de la Unión Europea. Y está creando más empleo que nadie de la Unión Europea. Eso se podría estropear con el bloqueo político. Con el desbloqueo, el presidente va a decir hoy con toda seguridad, y a la audiencia me remito, que lo podrá escuchar dentro de 2 horas, cómo va a tender la mano y va a decir que quiere hacer un gran planteamiento de Estado donde está dispuesto a ceder parte de su verdad, aceptar la verdad de los demás y hacer un gran pacto naturalmente nacional para cumplir con los compromisos europeos, cumplir con los requisitos y los esfuerzos que hay que hacer naturalmente para que la economía termine de culminar la salida de la crisis y para que haya más naturalmente justicia social. Vamos a terminar. Usted me dio cabida, como habló de presupuesto, de impuestos y de reforma tributaria. Santo está ahora en una problemática. ¿Cómo ve? Hacemos paralelos de lo que dijo con respecto a España a la situación que vive Colombia en cuanto a esa propuesta de reforma tributaria para Colombia. Vamos a ver, yo eso no me atrevo porque sería una temeridad y eso sí que sería una injerencia. Yo no voy a hacer juicios sobre las políticas totalmente fiscales de Colombia. Eso es un tema de los colombianos. Las colombianas lo que tienen es la seguridad, es mi afecto y el deseo naturalmente de que sus fórmulas tengan éxito. Pero yo no voy a hacer juicios ni para mal ni para bien de las decisiones gubernamentales que produzca Colombia en el uso de su soberanía. Grande esta entrevista que hemos tenido con Luis de Grandes Pascual.
quien gentilmente siempre está ahí para que los colombianos los escuchamos y lo veamos, sus planteamientos, sus pensamientos. Y terminamos con esto, este especial Parlamento Europeo, donde hemos escuchado todas las vertientes que tiene este Parlamento, todos los pensamientos políticos y precisamente del Partido Popular Europeo y del Partido Popular Español. Muchas gracias, Luis de Grandes Pascual. Ha sido un placer. Saludos a su audiencia, que sabe que siempre estoy disponible para transmitirles nuestra posición y siempre nuestro afecto. Muy amable.